¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Sabemos que estamos en el año del Mundial, pero todavía quedan algunos meses para ver rodar la pelota. Así que les propongo hacer un repaso de lo que sucedió durante los 21 mundiales anteriores, desde 1930 a la fecha. Mi nombre es Paul Parret, creador de La Risa es Cosa Seria Radio, y así arranca un nuevo momento. ¡Vamos arriba! Como esta vez el Mundial se realiza en Qatar, tuvieron que cambiar la fecha del mes de junio al mes de noviembre debido a las altas temperaturas reinantes en la zona. Si vos querés saber cómo está compuesto el fixture completo del Mundial Qatar 2022, te lo dejo acá en el enlace para que puedas ver cómo están compuestos los grupos, qué días y qué hora juegan cada uno de los encuentros. Arrancamos de esta manera con la historia de los mundiales. La Copa Mundial de la FIFA Uruguay 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por dicha asociación. Se jugó en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La FIFA decidió entregar la organización del torneo a Uruguay en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución. En el torneo participaron 13 selecciones nacionales, 12 por invitación, más Uruguay, que fue el organizador. Los primeros dos encuentros en la historia del Mundial tuvieron lugar simultáneamente el día 13 de julio, fecha en la que los Estados Unidos se impusieron ante Bélgica por 3-0 y Francia superó a México por 4-1. El primer tanto de la competición fue anotado por el jugador francés Lucien Laurent. ¿Algo que ver con Yves? No, ¿no? Las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia fueron las que accedieron a semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos. En la final, el Uruguay venció a Argentina por 4-2 ante más de 68.000 espectadores, ganando así su primer título mundial. Desde la fundación de la FIFA, en 1904, se planteó la posibilidad de realizar un torneo a nivel mundial. Sin embargo, la recién formada organización no contaba con los recursos y la infraestructura necesaria para semejante evento. Claro, resulta que los chanchurros, coimas y matufias vendrían años más adelante. Así, pidieron apoyo al Comité Olímpico Internacional, que en 1906 aceptó la inclusión del fútbol en sus eventos deportivos. En 1914, la FIFA reconoció oficialmente el torneo disputado en los Juegos Olímpicos como un campeonato mundial de fútbol para aficionados, tomando la responsabilidad de organizarlo durante las siguientes 3 citas olímpicas, de entre 1920 a 1928. Hasta esa fecha, la organización del certamen de fútbol olímpico estuvo a cargo de las asociaciones nacionales, tales como la Asociación de Fútbol de Inglaterra, que fue en 1908, y la de Suecia en 1912. El 26 de mayo de 1928 se realizó un congreso de la FIFA en Ámsterdam, donde se votó la creación de un torneo especializado, independiente de los Juegos Olímpicos, abierto a los miembros de la FIFA y en el cual se permitiese el profesionalismo, por lo que hubo que elegir una sede. Esta fue también la única Copa Mundial en la que no hubo ningún proceso de eliminatorias para poder participar. Rápidamente, varios países europeos presentaron su candidatura. Italia, Hungría, Países Bajos, España y Suecia. Junto obviamente a la de Uruguay, que fue la única de América del Sur. Jules Rimet, presidente de la FIFA en esos años, estaba a favor de la propuesta sudamericana. Uruguay se encontraría a la fecha del Mundial celebrando el centenario de la Jura de la Constitución. Y también había obtenido de forma consecutiva la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Tenían planes para la construcción de un nuevo estadio y las autoridades del país se habían ofrecido para pagar los gastos de los participantes. Además, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial aún no se habían disipado completamente en el continente europeo, por lo que la preferencia por Uruguay sería también como para alentar a la paz mundial. Después se cagarían a trompadas dentro del campo de juego, pero bueno, por lo menos vamos a ser todos amigos. Al ver que probablemente el torneo sería adjudicado al pequeño país del sur, los candidatos europeos declinaron su candidatura favoreciendo solamente a Italia. Sin embargo, el discurso del delegado argentino Adrián Béccar Varela, promoviendo la candidatura de su vecino país, obligó al retiro de Italia. Siamo fuori de la candidatura. Uruguay, de esa manera, fue elegido por unanimidad como sede del torneo y confirmado en el Congreso de la FIFA de Barcelona en 1929. Para premiar al campeón, el escultor francés Abel Lafleur, o como se diga,
creó el trofeo Diosa de la Victoria, que años más tarde sería llamado Copa Jules Rimet. Tras la adjudicación del torneo a Uruguay, el comité organizador repartió las invitaciones de los 16 cupos para el torneo. Ha sido la única edición de la Copa del Mundo sin una fase clasificatoria. Todos los países afiliados a la FIFA fueron invitados a competir, teniendo como fecha límite para su respuesta el 28 de febrero del mismo año, de 1930. Con ganas de mostrar su interés en la competición, los países americanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú aceptaron la invitación. Sin embargo, hubo un notable rechazo entre los países europeos. Argumentaron que debido a los altos costos que implicaba el viaje en barco a través del Océano Atlántico y la grave crisis económica que había afectado al mundo en el último año. Los uruguayos se ofrecieron a pagar todos los gastos involucrados y compensar a los equipos de fútbol profesional por la ausencia de sus jugadores. A pesar de ello, la mayoría siguió rechazando la invitación y asistieron en el mismo mes a la Copa de Naciones de Clubes que se disputó en Suiza. 2 meses antes del comienzo del torneo, ningún equipo europeo confirmó su presencia. Finalmente, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania asistieron a la cita en Montevideo. Francia lo hizo debido a la presión ejercida por Jules Rimet, aunque no acudieron Manuel Anatole, una de las figuras deportivas más sobresalientes de aquel país, ni el entrenador Gaston Baró. Rimet también solicitó ayuda en persona al rey Carlos II de Rumania. El monarca obligó a la participación de sus jugadores, los cuales fueron elegidos al azar personalmente por el rey en una empresa petrolera rumana. Claro, fue y dice, dame 2 de Super, 1 de Gasoil, 2 de Premium. Los belgas, por su parte, participaron por la insistencia del vicepresidente de la FIFA, Rudolf Sederrayers. Oh, bueno, ¿cómo suena? Los rumanos embarcaron en Génova en el SS Conte Verde. Los franceses lo hicieron en el Villers-en-Sur-Mer el 21 de junio y los belgas en Barcelona. El Conte Verde también llevó a Rimet el trofeo y los 3 árbitros europeos designados. Los yugoslavos viajaron en el buque de vapor Florida desde Marsella. Durante el viaje en barco, algunas quejas de los jugadores por no haber podido entrenar con normalidad, ya que el gimnasio del barco y el puente era poco espacioso. Claro, le hubieran ofrecido el Titanic, pero hacía unos años que estaba bajo el agua, así que no iba a ser muy útil. Uruguay solicitó la ayuda a sus países vecinos para organizar el torneo. Aun cuando los había invitado a todos, muchos se negaron a pagar la suma de dinero solicitada como apoyo a la organización. Sí, viste, cuando vos invitas y después le decís, che, negro, no me cubrí la gaseosa y los panchos. Debido al rechazo de los países europeos a viajar, la competición redujo el número de participantes de 16 a 13. La idea original era un torneo por eliminación directa, pero con 13 participantes los organizadores decidieron que los equipos se tendrían que dividir en 4 grupos a través de un sistema de liga de los que cada ganador de zona se clasificaría para la siguiente fase. Curiosamente, el sorteo para definirlos se hizo cuando todos los participantes desembarcaron en tierra uruguaya. El motivo fue tener la total seguridad que todos los conjuntos sorteados participarían en el Mundial. Además, se quiso garantizar que ninguno de ellos renunciase a competir en el último momento si el sorteo no les era favorable. Grupo de la muerte no existe. En cada partido, el equipo ganador se adjudicaría 2 puntos, el perdedor ninguno, y en caso de empate, ambos recibirían 1 punto. Si al terminar la fase de 2 equipos estaban empatados a puntos en la primer plaza, se disputaría un partido de desempate. Los 4 ganadores de los grupos pasaron a una fase final con eliminación directa a partido único, en la que estaba previsto un tiempo extra en caso de empate. Se tuvieron en cuenta 2 criterios para la formación de los grupos: mantener el mayor interés del campeonato y conceder a los demás equipos la posibilidad de realizar buenos partidos. Para el torneo, la intención de los organizadores era que los partidos se disputaran en un solo estadio, el Estadio Centenario, construido especialmente para la celebración de la Copa Mundial y como celebración del centenario de la independencia uruguaya. Fue diseñado por Juan Antonio Scaso y Rimet lo llamó el Templo del Fútbol. Con una capacidad para casi 90.000 espectadores, era el mayor estadio del mundo fuera de las Islas Británicas. Sin embargo, las fuertes lluvias acaecidas en Montevideo antes de la inauguración impidieron que su construcción fuera finalizada a tiempo. Dada esta situación, los organizadores se vieron obligados a buscar otros estadios para los primeros partidos, que fueron el Gran Parque Central, propiedad del Club Nacional de Fútbol, y el Estadio Pocitos, escenario donde se jugaron de manera simultánea los 2 primeros partidos en la historia de la Copa Mundial.
El Estadio Centenario fue oficialmente inaugurado al sexto día de la competición y a partir de ese momento todos los partidos se jugaron ahí. Como repercusión de las sedes participantes, el 18 de julio de 1983 la FIFA declaró al Estadio Centenario como monumento histórico del fútbol mundial, siendo la única construcción de esta índole en todo el mundo. Asimismo, la FIFA también premió al Estadio Gran Parque Central por haber sido la sede del primer partido de la historia de los mundiales de fútbol. Grupo 1, el único grupo con 4 selecciones. Argentina, Chile, Francia y México. 2 días después de haberle ganado a México, los franceses se enfrentaron con uno de los equipos favoritos del grupo, que era Argentina. Durante el encuentro, los galos se vieron mermados por las lesiones de sus jugadores. Francia resistió casi todo el encuentro, pero en el minuto 81, el mismo Monti anota de tiro libre. A 6 minutos del final, el árbitro Almeida Regó silbó erróneamente el final del encuentro cuando los franceses estaban en una clara situación de gol. Francia había jugado 2 veces en 48 horas, mientras que Chile todavía no había disputado su primer partido. El día siguiente se enfrentó a México y Chile terminó ganando por 3-0. Entre los argentinos y mexicanos se produjo el primer penal de la competición. El árbitro boliviano Ulises Saucedo llegó a señalar hasta 5 penales, algunos de dudosa procedencia. Guillermo Stabile marcó una tripleta en su debut internacional con Argentina y ganó 6-3 dicho cotejo. La clasificación final se decidió en el partido que enfrentó a Argentina y a Chile, ya que ambos habían derrotado a México y a Francia. Finalmente Argentina se terminó imponiendo por 3-1 y así accede a las semifinales. En el segundo grupo se enfrentaron Brasil, Bolivia y Yugoslavia. Los brasileños eran los favoritos para pasar de ronda, pero en el partido inaugural pierden ante Yugoslavia por 2-1. Bolivia todavía no había ganado ningún partido internacional y los 2 encuentros que disputó fueron muy similares. Realizaron un comienzo prometedor, pero después fueron goleados 4-0. Y así Yugoslavia se mete en semifinales. El encuentro entre Bolivia y Brasil se disputó para el honor, con la victoria de Brasil, o sea, 4-0. Bolivia, jugaste como nunca, perdiste como siempre. Uruguay se enfrentó en el mismo grupo, en el grupo 3, ante Perú y Rumania. En el partido inaugural del grupo se produjo la primera expulsión de la historia de la Copa Mundial. Fue al peruano Plácido Galindo en el enfrentamiento ante Rumania. Los rumanos aprovecharon esta superioridad numérica para imponerse por 3-1. Este partido es el que menos afluencia de público ha tenido en la historia de la Copa Mundial, 2.459 personas. Ni siquiera iba a ir a ver Perú-Rumania, dale. Debido al retraso en la construcción del Estadio Centenario, Uruguay no disputó su primer encuentro hasta pasados 5 días del comienzo del Mundial. Cuando por fin pudo jugarse, este fue precedido por una gran ceremonia. El equipo uruguayo había estado las 4 semanas anteriores en un campo de entrenamiento con una estricta disciplina, lo que demuestra el hecho de que el arquero Andrés Massali fuese expulsado del equipo tras romper el toque de queda para ir a visitar a su esposa. 100 años después de la creación de la primera constitución de Uruguay, el equipo ganó en un partido bastante parejo a Perú por 1-0. La prensa de Uruguay dijo al respecto que había sido una presentación pobre de su equipo. Sin embargo, en el segundo partido ante Rumania ganaron por 4-0. El grupo 4 fue dominado por Estados Unidos a pesar de contar con varios debutantes. En su primer encuentro le ganan a Bélgica por 3-0. Este resultado sorprendió en el país y el periódico Imparcial dijo sobre ello que el amplio marcador de los estadounidenses había sorprendido a los expertos. Los diarios belgas se quejaron del estado del terreno de juego, de las decisiones arbitrales y de que el segundo gol se produjo en fuera de juego. Nos perjudicaron. Go to cry to the little champs. Aquellos que no manejan el inglés, a llorar al campito. El segundo partido se disputó con mucho viento y en él se produjo la primera tripleta del torneo anotada por Bert Patnow de Estados Unidos ante Paraguay. Un dato curioso, resulta que hasta el 10 de noviembre de 2006 se creía que la primera tripleta de una Copa del Mundo había sido anotada por el argentino Guillermo Stabile. Sin embargo, la FIFA admitió en esta fecha que el gol atribuido a Tom Florie había sido realmente de Patnow y que ya era reconocido por algunos autores especializados. Tras haberse asegurado a Estados Unidos la primera posición, se disputó el partido final entre Paraguay y Bélgica que terminó 1-0 a favor de Paraguay. Instancias de semifinales. En esta fase se enfrentaron en el primer partido Argentina y Estados Unidos, y ahí fueron derrotados finalmente por 6-1. En la segunda semifinal se enfrentaron los anfitriones ante Yugoslavia,
que logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de... Bueno, digamos, un jugador de Yugoslavia. Vujadinovic. Sin embargo, Uruguay reaccionó y consiguió ganar por 6-1 con una tripleta de José Pedro Sea. O sea, tercer y cuarto puesto. La edición de 1930 es la única en la que no se celebró. En algunas ocasiones, ciertas fuentes, como la del Boletín de la FIFA de 1984, han citado erróneamente que dicho resultado fue de 3-1 a favor de Yugoslavia. Otras fuentes, como la del libro de Haider Hawat de 2009, citaron el intento de celebración de dicho partido al cual renunció Yugoslavia como queja por el arbitraje de su partido anterior ante Uruguay. Claro, otro que fue a Craitu de derecha. O sea, se come en 6, pero la culpa es del árbitro. Sí, cómo no. Claro, sí, va. Un informe del Comité Técnico de la FIFA en 1986 incluyó una clasificación de todos los equipos que habían disputado una Copa Mundial, en la cual aparecía Estados Unidos en la tercera posición. En 2010, el hijo de Costa Hatzi, jefe de la delegación yugoslava en la Copa Mundial del 1930, anunció que Yugoslavia había sido galardonado con la medalla de bronce durante dicha competición y que él mismo y su familia la habían guardado durante 80 años. Según estos datos, Yugoslavia había obtenido dicha medalla por haber sido derrotado por los campeones en la semifinal. Sin embargo, el origen y la autenticidad de dicha medalla no ha sido todavía reconocido. Por lo tanto, bueno, lo que sí verdaderamente se sabe es que la final se disputa en el Estadio Centenario el 30 de julio de 1930. Las puertas del estadio se abrieron a las 8 de la mañana, 6 horas antes del inicio del partido, y ya al mediodía estaba atestado. Debido a la tensión por la rivalidad existente, el colegiado belga John Langenus exigió precauciones policiales excepcionales. 10.000 y 15.000 argentinos hicieron el viaje hasta Montevideo para presenciar la final. Cada equipo quería jugar con su propio balón, por lo que el árbitro lo resolvió lanzando una moneda al aire. La final se jugó con el balón argentino, pero también hay fuentes que aseguran que la primera mitad se jugó con la pelota de Argentina y la segunda con la uruguaya. El árbitro fue el belga John Langenus, que aceptó pocas horas antes el encargo de poder dirigir la final con la condición de disponer de un barco en el puerto una hora antes del anuncio final en caso de problemas de seguridad. Uruguay hizo un cambio en su alineación con respecto a la de las semifinales y Castro sustituyó a Anselmo, que estaba enfermo. El partido termina 4-2 a favor de Uruguay, que iba perdiendo 2-1 al acabar el primer tiempo, y así se adjudicaron el título de campeones del mundo. El día posterior a la final fue declarado fiesta nacional en Uruguay. En Buenos Aires, por otro lado, la policía tuvo que disparar a una muchedumbre furiosa que intentaba asaltar la embajada uruguaya. Al parecer, querían ver si podían expropiar los goles hechos por Uruguay y repartirlos entre los jugadores de la Celeste y Blanca. La tabla de goleadores fue integrada por el argentino Guillermo Stabile con 8 tantos, Juan Pedro Sea de Uruguay con 5, Bert Patnow de Estados Unidos con 4, Juan Peregrino Anselmo de Uruguay con 3, misma cantidad de goles para Iván Beck de Yugoslavia, Carlos Peuchele ¿Algo que ver con el ancho? No. de Argentina con 3 y Preguiño de Brasil también con 3 tantos. Llegamos al fin de este primer resumen histórico del primer Mundial de Fútbol que fue disputado en Uruguay en 1930. Para la próxima, el segundo Mundial en Italia en 1934. Y como siempre, muchas gracias por estar del otro lado y darnos su apoyo y afecto. Paul Parret los saluda. Hasta la próxima con más La Risas Cosas Serias Radio. ¡Vamos arriba! Thank you.